Listo, ya estamos transmitiendo. Gracias. Bien, pues muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes que nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias al Seminario de Estudios del Trabajo y Desarrollo Social, CETRIDES, de la Facultad de Economía por invitarme a moderar la sesión de Felicidad y Economía, implicaciones para la elaboración de políticas públicas. Y este es un tema que es sin duda muy relevante, ya que en 2002 Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel de Economía, demostró que si el dinero aumenta, que el dinero se aumenta la felicidad de las personas. En ese estudio, pues bueno, se analizó cómo los ingresos impactan el bienestar emocional y se concluye que para la mayoría de las personas, mayores ingresos están asociados con una mayor felicidad, aunque con ciertos límites. Y por eso el día de hoy el doctor Mariano Rojas presentará la ponencia intitulada Felicidad y Economía, implicaciones para la elaboración de políticas públicas, misma que también será comentada por el doctor Abraham Aparicio de la Facultad de Economía. Voy a leer una breve semblanza del doctor Mariano Rojas. Él es economista de formación con doctorado en economía por la Universidad de Ohio Columbus. Sus áreas de investigación se centran en felicidad, bienestar, calidad de vida, progreso social y desarrollo económico. Es autor de más de 130 productos académicos, artículos y capítulos, en su mayoría en temas de felicidad y de bienestar. Autor de 3 libros: El estudio científico de la felicidad, por el Fondo de Cultura Económica; otro más que es ¿Puede la economía dar felicidad? Y Wellbeing in Latin America Drivers and Policies Spaniard. Es editor de 11 libros, entre ellos The Economics of Happiness y el Handbook of Happiness Research in Latin America. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT Nivel 3 y fue presidente de la International Society for Quality of Life Studies y coordinó la iniciativa Midiendo el Progreso de las Sociedades con una Perspectiva Latinoamericana. Ha sido profesor en universidades de Costa Rica, Estados Unidos, México, China, España y Holanda. Y actualmente está afiliado al Tecnológico Nacional de México, donde también es miembro de varios grupos de expertos como Advisory Group of Subject of Webling Measuring, el OCDE, el Grupo Étnico para la Medición del Ingreso y del Bienestar, por mencionar algunos. Y pues bueno, le doy la bienvenida al doctor Mariano Rojas. Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias, Sara, por invitarme a este evento, compartir ahí, pues algunos hallazgos de investigación de felicidad y economía. Ya llevo cerca de 25, tal vez un poco más de 25 años trabajando en este tema. Pues hace 25 años era novedoso, ¿no? Ya va pasando el tiempo y entonces ya está más consolidado. En este momento ya la mayoría de los economistas, acepten o no el área, ya lo reconocen como un área dentro de la economía. No, ya eso está superado y está superado también el tema de la medición. Voy a hablar un poco de ello, pero ya está superado el tema de si esto se puede medir o no, que hace 20 años era tema de debate y donde uno encontraba pues algunos economistas escépticos sobre las métricas e incluso algunos escépticos sobre el tema. Pero bueno, eso fue hace 20, 25 años y ahora es un tema ya reconocido. Como todos los temas de economía, habrá economistas a favor, en contra, habrán debates y eso enriquece pues la investigación. Entonces, lo que me he propuesto ahora, y pido disculpas porque estaba programado para hace un mes, incluso la fecha se mantiene acá, ¿no? El 25 de abril, y ya pues estamos un mes después. Pido disculpas por no haber estado en esa fecha, pero bueno, aprovechemos el tiempo ahora, ¿no? Voy a presentar un poco, primero hablar del tema de cómo la economía ortodoxa, neoclásica, ha abordado este tema de bienestar, que curiosamente no es distinto a como lo ha hecho la economía marxista, digamos. Los dos grandes enfoques ideológicos en el pasado coinciden en darle una gran importancia al ingreso y a lo material. Entonces voy a empezar hablando de cómo la economía ha tradicionalmente abordado el tema este de bienestar o felicidad. Y luego voy a discutir
el origen de la felicidad y sus aspectos metodológicos, no de la felicidad, sino del estudio de la felicidad, desde un punto de vista más científico. Entonces, mostrar que se puede hacer ciencia y que hay cosas muy valiosas que la investigación de la felicidad provee. Voy a entrar a fondo en tal vez lo que es un tema básico en economía, que es cuál es el papel del ingreso en la felicidad. Y luego, dependiendo del tiempo, pues abordaré uno de estos dos tópicos, programas sociales y felicidad, básicamente lo que era oportunidades, solidaridad, transferencias condicionadas y felicidad, o tal vez nos vayamos por el tema de nuevas concepciones de progreso y lo que debemos de entender por progreso en el siglo XXI, pero eso depende del tiempo de que dispongamos, ¿no? Primero los fundamentos y luego alguna aplicación. Entonces, esa es la hoja de ruta y algo que quisiera insistir mucho es que lo que más me interesa es conversar y entonces me interesaría mucho oír preguntas, dudas, comentarios, que es como se enriquece, ¿no? Si no, pues yo llego a plantear algo que ya lo conozco yo y no me enriquezco yo tanto de la charla si no hay preguntas o hay comentarios y yo quiero pues también beneficiarme escuchando las opiniones y comentarios de quienes estén participando, ¿no? ¿Qué podemos decir de economía y bienestar? Pues hay toda una teoría del bienestar en economía, hay un área de economía del bienestar, pero generalmente cualquier estudiante de economía reconoce que en el curso introductorio de economía, de microeconomía, aparece lo que es la famosa función de utilidad. Y lo que le decimos a los estudiantes, yo he dado microeconomía por más de 30 años y entonces pues esto me lo sé muy bien. Siempre le decimos que la utilidad depende de una canasta de bienes, pero que esos bienes son bienes que tienen un costo, son bienes económicos, hay un precio de mercado generalmente o sin un costo implícito y hay que pagar por esos bienes y esa es la restricción presupuestaria. Entonces terminamos diciéndole al estudiante, si la persona usa bien su ingreso, pues la utilidad va a quedar en función del ingreso. Y entonces siempre enfatizamos mucho la idea de que hay una utilidad, ya sea cardinal, ya sea ordinal, pero entendida como un objetivo importante del ser humano de tener más utilidad. Y esa utilidad termina en lo que llamamos la función indirecta, pues dependiendo del ingreso. Y a partir de ahí la idea es que, aunque no observamos la utilidad, y por eso pongo en color rojo la U de utilidad, porque realmente nunca la observamos, nos creemos el discurso de la racionalidad, de la restricción presupuestaria, de los bienes económicos y de que a fin de cuentas lo importante es el ingreso. Y entonces todo termina en una idea de que la teoría del bienestar en economía busca aumentar la utilidad, pero donde nos enfocamos ese ingreso en métricas de ingreso, en políticas para el crecimiento económico y para aumentar el ingreso de los hogares, ¿no? Y a partir de ahí, de esa idea, pues se hace mucha teoría económica y muchos departamentos tienen 2, 3 cursos de crecimiento económico. Y además empezamos a desarrollar una terminología enfocada en el crecimiento. Y entonces escuchamos que ya no se habla de educación o formación ciudadana, sino de capital humano. Ya no se habla del planeta, del ambiente, sino del capital natural. No se habla de las relaciones humanas, sino del capital social. Entonces empezamos a tener toda una narrativa enfocada al crecimiento económico, a empujar esa restricción presupuestaria bajo el supuesto de que detrás de ello hay mayor bienestar. La versión más simple que se cree un estudiante es que hay una relación casi directa entre ingreso y bienestar. No observamos nunca el bienestar, la utilidad en economía no se observa, no se mide, pero nos creemos la función indirecta de utilidad
y empezamos a creer, bueno, si yo aumento el ingreso, dado que la gente es racional, hace un buen uso del ingreso, terminamos con mayor bienestar. Y entonces todo el énfasis se pone en aumentar el ingreso. Esta flecha roja es la motivación que le inculcamos a los estudiantes. Preocúpese por expandir la restricción presupuestaria, ¿no? Aumentemos el ingreso, veamos las políticas públicas, incluso evaluemos sexenios en términos de cuánto aumentó el ingreso. Pidámosle a los políticos, y siempre está aquel discurso de en mi sexenio el ingreso va a crecer 7% anual, 8%, ¿no? Todo está enfocado en el ingreso bajo el supuesto de que hay una relación casi directa entre ingreso y bienestar. Para ser más coloquiales, la visión es en términos de afluencia material, ¿no? La idea es que el bienestar está basado en una serie de mercancías, de productos que nos van a dar bienestar. Y entonces vamos con ese mundo de los objetos en la cabeza, pensando en el auto, pensando en las camisas nuevas, pensando en la distracción, ir a un restaurante, hacer un viaje, ese nivel de abundancia, vean que se traduce también en el discurso de desarrollo económico, porque los países desarrollados son los que tienen esa afluencia material, ¿no? Entonces, esa es la visión que está detrás de esa función indirecta de utilidad de los cursos de microeconomía, que nunca se discute a fondo, ni el supuesto de racionalidad, ni la idea de por qué no se observa la U de la función de utilidad y por qué nunca hemos corroborado esto y tenemos que aceptarlo como un supuesto. Pero entonces nos abocamos de lleno al crecimiento económico, a aumentar el ingreso de las personas, asumiendo que detrás de eso hay mayor bienestar. Bueno, ahora pasemos al tema de la felicidad. ¿Por qué es importante? Hay muchas razones por las cuales yo puedo argumentar que esto es importante, pero dentro de este marco en que estoy poniendo esta charla, pues va a ser importante porque nos va a permitir observar esa función, ese nivel de utilidad. Vamos a pensar en la felicidad como una aproximación a la utilidad con sentido de objetivo para las personas, algo que las personas buscan. Y entonces nos va a permitir saber si realmente ese ingreso tiene algo que ver con la utilidad y cómo se relaciona. O sea, lo que estamos diciendo es que ahora vamos a tener una métrica de utilidad y podemos poner a prueba la función indirecta de utilidad y saber más sobre cuál es la relación realmente entre ingreso y felicidad, ¿no? Bueno, ese es un área que se va desarrollando a fines del siglo pasado. Curiosamente, bueno, mencionaban a Danny Kahneman, ¿no? Yo no sé si se ve la flechita cuando yo señalo o no, sí se ve, ¿no? Entonces, bueno, Danny Kahneman pues murió hace como un año. Ahora en diciembre murió Richard Easterling. En diciembre también murió Rupert Hogan. Y hace como 2 años murió Ed Diner, que son de los pioneros en estos temas de felicidad, ¿no? Entonces, esa primera generación de investigadores de la felicidad, pues desarrolló el tema, el artículo en Economía Fundamental es el de Dick Easterling del 74, pero luego el tema realmente no se desarrolló sino hasta fines del siglo XX. Y lo importante acá fue darse cuenta que podíamos medir la felicidad, que a partir de esa métrica, que era una métrica valiosa con información útil, pues ya podemos estudiar una serie de hipótesis que me dicen que los casados son más felices que los solteros. Bueno, pues pongámoslo a prueba, ¿no? Que me dicen que los holandeses son más felices que los filipinos. Pues ya tenemos métricas para ver si esto es cierto o no. Entonces, lo importante fue que ya teníamos un enfoque para medir la felicidad y a partir de ahí hacer teorías
para entender qué era la felicidad, ¿no? Entonces, este desarrollo empieza a fines del siglo pasado y lo importante es cómo se entiende la felicidad, ¿no? Y la felicidad aquí es importante, se entiende como una vivencia humana. En eso no es nada distinto a lo que es el enfoque de la utilidad subjetiva, ¿no? Jevons, por ejemplo, los marginalistas, ¿no? Que planteaban esta idea de la felicidad es una vivencia de los seres humanos, que viene de Jeremy Bentham. Bentham también hablaba de un cálculo de la felicidad, pero lo importante de Bentham era entender la felicidad como algo que le sucede a las personas. O sea, la felicidad, el bienestar no está en los objetos, no está en los autos, no está en las casas, está en las personas. Es la persona la que tiene experiencias de bienestar. Y por supuesto, esas experiencias pueden venir de muchas cosas, entre ellas un auto, una casa, un viaje o un abrazo, ¿no? Todo eso puede dar felicidad, pero no está ahí, no está ahí sino en los personas. En términos de utilidad, a veces lo que decimos es que la utilidad no es una propiedad de los bienes o de los objetos, sino un atributo que la persona pone en los objetos. O sea, no está en las mercancías la utilidad, está en la persona y la persona es la que le da ese atributo a los bienes, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las experiencias de felicidad o bienestar propias de los seres humanos? Y pongo acá una playa que puede ser Cancún, puede ser Iztapalapa, ¿no? Oaxaca, puede ser India, puede ser Filipinas, Indonesia, porque las personas en esa condición humana de experimentar bienestar son iguales en todas partes del mundo. Como condición humana tenemos esta vivencia de bienestar que es sensorial. Por sensorial quiero decir todos podemos tener dolor o placer, ¿no? El placer de tomarse un café en la mañana, saborear el café, ¿no? El placer de ver cine, ver algunas tomas preciosas, ¿no? El dolor de ir al dentista, ¿no? Eso lo conocemos todos, porque es condición humana. Los temas afectivos los conocemos todos. Amor, tristeza, miedo de caminar en las calles por la noche, uno siente miedo, y eso es parte de la condición humana. Y son vivencias de bienestar o malestar, el miedo, el enojo, la irritación, la tristeza. Y tenemos experiencias más valorativas de logro, de alcance de metas, de haber logrado algo, ya sea para nosotros o para nuestros seres queridos. Yo siempre digo que de las experiencias más valorativas, más importantes que yo veo, es cuando uno ve a un padre o una madre ir a la graduación de sus hijos. Hay un gran sentido de logro, de propósito de vida trascendente cuando uno ve estos padres yendo a la graduación de los hijos y forma parte de esa idea de una vivencia de bienestar. Y los seres humanos tienen la capacidad de hacer una síntesis. Esto es evolutivo. Nosotros tomamos todas esas vivencias de bienestar y decimos, pues estoy a gusto con mi vida, o mi vida marcha bien, o no estoy a gusto, ¿no? No soy feliz. O la síntesis a la que le ponemos más atención es si estoy o no satisfecho con mi vida. También podemos preguntar por satisfacción en distintas áreas. ¿Está usted satisfecho con su trabajo? ¿Está usted satisfecho con la ciudad donde vive? ¿Con la comunidad? Entonces podemos preguntar por eso. Y lo que hemos hecho, pues, es tener este marco conceptual de que la felicidad, pues, es una vivencia humana donde la satisfacción de vida es la síntesis y una serie de experiencias humanas, pues, componen esa síntesis, llevan esa síntesis
estados de gozo y sufrimiento, de placer y dolor, de logros y fracasos. Y a partir de ahí, pues ya tenemos un marco conceptual. Y lo que nos hemos dado cuenta, y este era el gran sueño de Benham, Benham lo que quería era calcular una métrica de la felicidad. Benham le daba mucho énfasis a la cuestión afectiva y empezó a hacer sus cálculos para ver cómo medíamos la felicidad, que es el cálculo de la felicidad de Benham. Y aquí viene tal vez lo que es una revolución en la economía. Y hay que agradecerle a Richard Easterling el haber tenido el valor de lanzarse en esta línea de investigación, que es decir, bueno, ¿cómo medimos todo esto? Pues la forma más lógica es irle y preguntarle a quien está viviendo estas experiencias. Cada persona está en una situación privilegiada para decir, vea, yo estoy triste, o me duele o no me duele, o no, yo soy un fracasado, no alcanzo las metas, o estoy muy a gusto con los logros que tengo en la vida. Y cada persona está en capacidad de decir, estoy satisfecho con mi vida o no, ¿no? Y entonces el gran cambio revolucionario acá es que la felicidad la podemos medir, pero hay que preguntarle directamente a la persona. O sea, no es un asunto de expertos, no es que alguien va a llegar y decir, vea, yo voy a evaluar 18 atributos de la vida de Mariano y con esos 18 atributos voy a calcular un vector, voy a calcular la traspuesta y voy a hacer un análisis matemático y voy a decir si Mariano es feliz o no. Mejor preguntémosle a Mariano y que él nos diga, ¿no? Él está en una posición privilegiada para saber su vida y saber si está a gusto o no, porque es condición humana. Y entonces podemos preguntarle. Y les digo, hace 20 años todavía había mucho debate. A mí me tocó estar en todo este proceso de mediciones y fue muy duro convencer a los estadísticos porque estaban muy centrados en la objetividad, en que ellos solo medían variables objetivas. Y lo que nosotros les decíamos era, tenemos mucho objetivo, pero no tenemos nada de cómo se sienten las personas, si están a gusto o no. Y eso es más importante para entender una serie de fenómenos sociales que tener una gran cantidad de indicadores objetivos sobre cobertura de electricidad, de agua, carreteras, ¿no? Doctores por pacientes, todo eso, preguntémosle a la gente, ¿no? Y ahora, pues ya no es ningún problema, digamos, ya se mide esto, hay unos lineamientos que publica la OECD para las oficinas de estadística. Por cierto, vienen los nuevos lineamientos, en octubre sale una versión modificada, ampliada de estos lineamientos. Entonces ya tenemos mucho andado en cómo medir. Y la pregunta básica sigue siendo la misma, vaya donde la persona y pregúntele qué tan satisfecho está usted con su vida, ¿no? Pregúntele otra serie de cosas sobre estados afectivos, sensoriales, y tengamos un conjunto de indicadores que nos dan no solo cuál es el bienestar de las personas, sino por qué tienen ese bienestar, ¿no? Entonces ya no hay problema de métricas. Habrán los debates típicos en el mundo académico y seguirán toda la vida, igual que siguen en métricas de ingreso o de inflación, pero tenemos ya métricas aceptadas que proveen información útil, ¿no? Vaya y hágale estas preguntas a las personas, ya no es un problema, se mide en Estados Unidos, se mide en Europa y se mide en México. Y hago pues el énfasis para los que quieran hacer investigación de esto. INEGI desde el 2012 empezó a medir estos temas de bienestar subjetivo, felicidad. Hay una encuesta Viare que se llama el bienestar autorreportado, la que fue, digamos, piloto, que es del 2012. Se hizo otra encuesta muy grande en el 2014 que todavía da muchísima información para hacer investigación. Esa del 2014 se combina con el módulo de condiciones sociales. Entonces tenemos una serie de información muy útil. En el 2021 se hizo la Enviare,
Y algo muy importante de INEGI, INEGI tiene información trimestral desde el 2014 sobre la felicidad en México. Todos los trimestres hay 2.600, 800 observaciones y entonces tenemos una serie de tiempo muy útil para ver cómo va evolucionando la felicidad y otra serie de aspectos relacionados. Entonces hay mucha información para hacer investigación y profundizar en temas de felicidad, ¿no? Y con todo eso, pues podemos ya poner a prueba muchas de las teorías que tenemos, las hipótesis. Si ustedes me dicen, vea, es que yo prefiero inflación a desempleo, el famoso debate, aquella disyuntiva histórica de la curva de Phillips, inflación contra desempleo. Bueno, ¿cuál causa más infelicidad y a quiénes? Eso lo podemos poner a prueba y averiguar quién sufre más. Eso. ¿Quién sufre más la pobreza, las mujeres o los hombres? También lo podemos indagar, ¿no? O sea, podemos indagar teniendo métricas, teniendo un marco conceptual. Podemos indagar muchas cosas y hacer estudios de felicidad. Y entonces, dentro de las cosas que hemos estudiado, pues una de ellas es el ingreso, ¿no? ¿Qué pasa con el ingreso y la felicidad? Que es como empecé pues motivando esta charla. Si la función indirecta de utilidad me decía que el ingreso era lo más importante y que más ingresos, más felicidad, etcétera. Si ya tengo la utilidad, entonces pongo ahí las métricas de felicidad y empiezo a ver cómo el ingreso se relaciona con la felicidad. Y entonces tenemos varias cosas, ¿no? En series de tiempo la relación es poco significativa. Esto es lo que llaman la paradoja de Easterlin, y es que cuando vemos a lo largo del tiempo que el ingreso va aumentando en los países, nos damos cuenta que el ingreso va aumentando, pero la felicidad no va aumentando a lo largo del tiempo. Es distinto en corte transversal. Corte transversal es en un momento en el tiempo. Yo tengo gente con más ingreso, gente con menos ingreso, y veo si los que tienen más ingreso reportan más felicidad que los que tienen menos ingreso, ¿no? Y ahí lo que hemos encontrado es una relación logarítmica. Hasta cierto nivel, la gente con más ingreso reporta más felicidad que los que tienen menos ingreso, pero ya después pues pierde mucha importancia. Vean que es distinto corte transversal a serie de tiempo. En serie de tiempo lo que me dice es, si a todos les aumentamos el ingreso, nada pasa con la felicidad. En la de corte transversal lo que me dice es, si unos tienen más ingreso que otros, los que tienen más ingresos reportan más felicidad. Esta es la paradoja de Easterlin y hay mucho escrito al respecto, pero rápidamente voy a pasar de eso y voy a darle énfasis a lo que yo llamo una relación compleja y una relación débil. Entonces me voy a enfocar más en lo compleja y débil. Pasemos rápidamente pues por estos temas. En corte transversal pues es esto lo que se obtiene. Las personas de bajo ingreso reportan menos felicidad que las de alto ingreso, pero ya después entre alguien de muy alto ingreso, un Jeff Bezos, ¿no? Y alguien de ingreso medio, no hay gran diferencia en felicidad, ¿no? Hay diferencia entre alguien de ingreso medio y alguien de ingreso bajo en un momento en el tiempo. Eso es corte transversal. Hemos encontrado algo muy interesante también, y es que la gente cree que el ingreso le va a dar más felicidad de la que realmente da. ¿Cómo sabemos esto? Pues vamos donde alguien que gana 20,000 pesos mensuales y vemos cuál es su nivel de felicidad. Digamos que en promedio, en una escala de 0 a 10 es 7. Y le preguntamos a esa persona que gana 20,000 pesos, vea, si le duplicamos el ingreso, ¿cuál cree que sería su felicidad? Y entonces nos dice, bueno, pasaría de 7 a 9, ¿no? O sea, en una escala de 0 a 10. Y entonces nos vamos a ver gente que realmente tiene 40,000 pesos y que son como ellos, o sea, controlando por todas las demás variables sociodemográficas,
lugar de residencia, etcétera. Y nos damos cuenta que no pasan de 7 a 9, pasan de 7 a 7.2. Pero la gente cree que el ingreso le va a dar mucha felicidad. Y esto es lo que Danny Kahneman llamaba, pues, utilidad de decisión. La gente se equivoca en su utilidad de decisión porque no corresponde a la utilidad de experiencia. Sobreestiman el impacto del ingreso y eso induce a errores en la búsqueda de la felicidad, ¿no? Si uno cree que eso le va a dar más felicidad de la que le da, pues se está equivocando porque apuesta más a estrategias para aumentar el ingreso. En series de tiempo, este es gráfico original de Easterlin. La idea es que el ingreso va subiendo, pero la gente no es más feliz. La gente que reporta felicidad se mantiene a lo largo del tiempo. Y esto lo hemos encontrado para muchos países. Por ejemplo, para Chile hicimos un estudio reciente y en Chile, que era el milagro económico porque el ingreso subía y subía, la felicidad no subía en Chile, más bien caía. Egipto caía, ¿no? Es una constante que en el tiempo tenemos crecimiento económico, pero no más ingreso. Entonces, corte transversal y serie de tiempo dan muy distinto. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el ingreso en series de tiempo no sube la felicidad? Aunque cuando en corte transversal le preguntamos a alguien que tiene más ingresos, su felicidad es más alta que la de los otros. Bueno, la razón de fondo, una de las razones que se han advertido, es que los seres humanos somos seres sociales. Nadie es Robinson Crusoe, esa noción de individuo totalmente fuera de contexto es falsa, todos somos personas en un contexto y dentro de ese contexto pues nos comparamos con otros. Y entonces pues aquí vemos dos niños y ¿qué ven ustedes? El varón no está disfrutando su helado porque ve que la niña tiene un helado más grande. ¿Qué pasa si yo le doy este helado al niño, pero a la niña le doy otro más grande? Va a seguir viendo al lado, ¿no? O sea, lo importante no es mi helado, es cómo se compara mi helado con el de los otros. ¿Cómo se compara mi auto con el de los otros? ¿Cómo se compara mi casa? ¿Qué camisa uso yo y qué camisa usa mi colega? O para ponerlo en ambiente más académico, el tema no es si yo publico 5 artículos de investigación al año o no, sino cómo se compara eso con los que publican mis colegas. Si yo publico 5 y mis colegas publican 2, esos 5 se ven muy grandes. Si yo publico 5 y mis colegas publican 20, esos 5 se ven muy pequeños. Otro ejemplo que uso para estudiantes es cuando le doy a un estudiante una calificación de 8.5. Por sí sola no dice nada, pero luego empiezo a dar calificaciones y los demás vienen con 9.7, 9.8, 10, 9.6. ¿Cómo se ve ese 8.5 en la clase cuando mis compañeros todos tienen por arriba de 9.6? Ahora, si yo le doy a alguien una nota de 8.5, pero a los compañeros les doy 3.20, 4.50, 4.60, ese mismo 8.5 se ve muy grande. Esto lo tenía Marx en una frase que dice que una casa puede ser grande o pequeña, todo depende de qué le construyen al lado. Si a esa casa le construyen al lado un palacio, el inquilino se va a empezar a sentir incómodo en su casa. Pero si le construyen una covacha, decía, una casa pequeña, ¿no? El inquilino se va a sentir como un rey. Es la misma casa, pero el efecto comparativo es muy importante. Y es que el ingreso cumple en nuestras sociedades una función de estatus. El ingreso me permite a mí mostrar el auto, el lugar donde vivo, la ropa que tengo. Y entonces es un bien meramente posicional. ¿Qué pasa cuando el ingreso de todos aumenta?
yo quedo igual, no hay bienestar. ¿Qué pasa cuando mi ingreso es más alto que el de los otros? Mi bienestar es más alto. Entonces ahí explicamos la paradoja de Easterlin en términos de las comparaciones sociales, ¿no? Los efectos relativos. Y eso, bueno, pues es una de las explicaciones, ¿no? Y eso hace que en la función de utilidad no solo importe el ingreso mío, sino el ingreso de los otros. Entonces, cualquier estudiante que vea una función de utilidad, que un profesor le ponga esa función de utilidad, lo primero que tiene que decir es, un momento, ¿dónde está lo que consumen los demás? Porque si no, esa función de utilidad no está bien especificada. O en términos de la función indirecta es insuficiente caracterizar una función de utilidad con el ingreso de la persona. Hay que poner el ingreso de aquellos con los que se compara. Y entonces cuando tenemos eso en un fenómeno de crecimiento económico donde mi ingreso aumenta, pero también aumenta el ingreso de los otros, pues no pasa nada con mi utilidad. Y por eso es que en largo plazo el crecimiento económico no está generando mucha utilidad o mucha felicidad, porque realmente la felicidad del ingreso viene del efecto posicional, de ponerme a mí por encima de los otros. Ahora, este es Edgeworth, ¿no? Edgeworth tenía otra teoría que también es útil, la de la habituación al ingreso, y Edgeworth lo que decía era eh, que uno se va habituando a ciertas cosas con el tiempo. La forma más sencilla de explicar esto es cuando uno compra una camisa nueva, se la pone ese primer día, se ve al espejo y se ve distinto, ¿no? Y ese día los amigos lo notan, ah, qué lindo. ¿Qué pasa cuando ya esa camisa me la pongo por quinta vez? Ni yo la noto, ¿no? Ni yo me doy cuenta, ya perdió esa condición de novedad y ya me habitué a eso. Lo mismo cuando uno compra un auto nuevo. El primer momento en que uno se sube, huele a nuevo, uno lo siente, le ve los detalles. Ya después es un auto más y se maneja igual que cualquier otro auto, después de 1 o 2 meses. ¿Qué pasa cuando uno llega a una casa nueva? La ve grande, ¿no? Y ya después la casa se va haciendo igual a todas las demás donde uno ha vivido. O sea, tenemos una habituación que en parte es hedónica, en parte uno se adapta a eso. El ejemplo más típico es el chile picante de México. La mayoría de los mexicanos están habituados hedónicamente, sensorialmente a esas papilas, están adaptadas al picante. Déselo a alguien de Estados Unidos y va a ver la diferencia cuando alguien no está adaptado al chile habanero, ¿no? Y alguien sí. Eso es una adaptación hedónica. Nos adaptamos a la oscuridad, las pupilas se abren para adaptarnos a la oscuridad. Hay adaptación emocional, o sea, cuando muere un ser querido, uno sufre y llora, y eso es normal, y hay un duelo. Ahora, lo que no es normal es que 30 años después la persona siga llorando y sufriendo. Hay una adaptación afectiva, ¿no? El no que se olvide completamente la persona, pero es un proceso emocional que nos vamos adaptando, ¿no? Y hay adaptación cognitiva, lo que a mí me parecía como algo bueno, que era un televisor de 40 pulgadas, me parecía grande, pues después se me hace pequeño porque empiezo a ver otros de 70 pulgadas, 80 pulgadas. Y entonces muy rápidamente uno dice, pues el objetivo es otro. Siempre decía que también lo veía, uno va a las agencias Nissan, que yo iba a la Nissan, y uno sale con el Suru y va saliendo con el Suru y ya va viendo el Máxima que está ahí al lado, ¿no? Entonces, ni siquiera disfruta uno el Suru porque ya en la mente está el Máxima, ¿no? Y entonces se habitúa muy rápido esa norma de que es un buen auto. Y si ustedes tuvieran el Máxima, empezarían a pensar en el Infinity, ¿no? Y ese tipo de cosas
esa habituación. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio, cuando me aumentan el ingreso, yo tengo un shock positivo. Es algo nuevo, ¿no? Novedoso. Pero ese efecto se va diluyendo en el tiempo y va cayendo. Y entonces, si yo quiero volver a tener este alto nivel de felicidad que tuve cuando me subí al Suru y dije, es mi Suru y voy saliendo, ya el Suru no me da. Necesito otro auto más caro. Y entonces, si me aumentan el ingreso, voy a tener unos meses de que me siento con más poder de compra, más restaurantes, ahora puedo hacer. Pero luego se va adaptando la norma de lo que es una buena vida. Me voy comparando con otros vecinos, porque probablemente con un ingreso más alto me cambio de lugar de residencia y entonces voy a vivir a otros lados. Y eso hace que para volver a tener el mismo high, necesite otro aumento en el ingreso. Pasar ahora a comprarme un Máxima, luego un Infinity, luego un BMW, y ahí voy, tratando de alcanzar. Vean que este tipo de patrón, cuando ponemos habituación, es básicamente un patrón adictivo. Y si la gente tiene este patrón con los iPhones, con los teléfonos celulares, ya el 16 me parece que no saca tan buenas fotos, ¿no? Y en su momento las fotos eran excelentes, pero salió el iPhone 18 o el 20, la verdad yo no sé en qué nivel estamos de iPhone, ¿no? Tengo un 8 o 10, pero la gente se va adaptando y entonces ya las fotos no son tan buenas y eran excelentes porque hay otro mejor. Y ahí voy, gastando más y gastando más, pero no necesariamente obteniendo más felicidad. Ese es el fenómeno de la habituación y es muy grave cuando uno no logra prever la habituación. Hay gente que no sabe, no está en la condición humana prever que en el largo plazo yo me voy a habituar a eso. Entonces, hay ciertas opciones donde uno se habitúa muy rápido, como comprar una camisa nueva, comprar un auto nuevo. Al inicio da una gran felicidad, pero luego se vuelve un auto más igual al bocho, digamos, que he tenido históricamente, pues ahora este auto es lo mismo, me subo y manejo y voy al trabajo y regreso y es lo mismo, pero cuando lo compré me fijé más en ese alto nivel de felicidad de corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces tomamos decisiones irracionales. A veces hay opciones que dan menos en el presente, pero que se adapta a uno menos, como aprender a pintar, aprender a tocar guitarra, ¿no? O piano, ponerse en un club de algo con amigos, ¿no? Todo eso genera un proceso de habituación menor y en largo plazo da más felicidad, pero cometemos el error. Bueno, eso es de lo mucho que he estudiado la economía conductual, ¿no? Y luego tenemos el problema de las aspiraciones. Las aspiraciones es que hemos encontrado que la felicidad no solo depende de lo que tengo, sino de la brecha entre lo que tengo y lo que quisiera tener. Y claro, las aspiraciones siempre están ahí. Y si no, pues ahí está la publicidad y el TikTok y el Facebook para recordarnos lo que no tenemos y deberíamos de tener, ¿no? O sea, siempre está presente toda esa idea de a usted le falta esto, le falta aquello. Y entonces las aspiraciones no son exógenas ni están dadas, sino que van creciendo conforme yo voy teniendo más. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme yo voy teniendo más ingreso, también voy aspirando a más. Les digo, lo más normal es que sube mi ingreso, me cambio a otro vecindario. Es lo normal, ya tengo más ingreso, voy a moverme a una casa más grande, pero en ese vecindario tengo otros vecinos que tienen otros patrones de consumo y entonces ya mis aspiraciones no son las del vecindario anterior, son las del nuevo vecindario, que son más altas, ¿no? Y
tengo otros colegas de trabajo y ya usan otro tipo de relojes o de teléfono celular o de camisas y entonces mis aspiraciones suben. Y si a esto ustedes le agregan que la publicidad está ahí para desplazar hacia arriba las aspiraciones, pues nosotros tenemos que la brecha nunca se cierra. Tenemos más ingreso, pero la misma brecha aspiracional que antes. Y eso hace que no seamos más felices cuando aumenta el ingreso por esa brecha. Siempre me gusta comparar estas dos ideas de necesidad o deseo, porque en economía enfatizamos la idea de Platón, ¿no? El deseo como ausencia. Platón insiste mucho en que el deseo es esa sensación de ausencia de lo que no tengo. Y eso es lo que le decimos generalmente a los estudiantes. Hay una necesidad, ¿no? Algo que usted no tiene y tiene que llenar. Spinoza, Baruch Spinoza, tenía otra idea de deseo, que el deseo como potencia. El deseo es el que hace que eso que usted tiene le dé utilidad. O sea, ponga su atención mental en lo que tiene, en el suru, y disfrute el suru. Pero si usted pone su atención en el máxima y tiene un suru y su atención está en el máxima, pues ni va a disfrutar el suru ni va a tener el máxima, ¿no? Y va a ser más infeliz. Así usted dice, yo le saco el disfrute a esta taza de café en la mañana, a este mole poblano en la tarde, ¿no? Y lo disfruto en vez de poner su atención en lo que no tiene. Entonces, la idea de enfatizarle a la gente lo que no tiene reduce la felicidad. Lo ideal sería educar a la gente para que aprovechen al máximo lo que tienen. En psicología eso le llaman pues mindfulness, ¿no? O sea, mindfulness, aproveche lo que tiene, pero es muy interesante eso acá, ¿no? Bueno, en esto no me voy a meter, voy a pasar muy rápidamente, bueno, tal vez comentarles que hemos estudiado valores. Hay gente que es muy materialista y lamentablemente es lo que enfatizan todas las redes sociales ahora, que es fama, poder y dinero, la vida de los ricos y famosos, las Kardashian, ¿no? Todo este tipo de celebrities que llaman. Y tenemos gente que es más relacional, más enfocada al disfrute de familia, amigos, relaciones humanas. Y lo que hemos encontrado primero es que en América Latina somos más relacionales y en Estados Unidos son más materialistas, relativamente. O sea, y lo segundo que hemos encontrado es que pues cuando uno es más relacional, el ingreso se vuelve menos importante, porque la atención no está puesta en los objetos, está puesta en la gente que me rodea. Y la atención es muy importante para la utilidad, ¿no? En cambio, los materialistas, pues sí, necesitan ingreso y sobre todo les penaliza mucho su felicidad cuando no lo tienen, mientras que los relacionales no se ven tan afectados. Entonces, ¿cuál es la relación? Es compleja, ¿no? Es compleja entre ingreso y felicidad. Ahora, déjenme rápidamente, creo que me quedan como 5 minutos, ¿no? Déjenme rápidamente mencionarles algo por ahí. Y es que la relación es débil. La relación es débil y esta fue mi primer sorpresa ya por el 98. Muchos de los estudiantes pues no habían nacido y algunos de los profesores tampoco, ¿no? Me acuerdo que yo corrí la primera regresión con una base de datos que tenía y corrí mi primera regresión de ingreso y felicidad. Es lo que un economista hace casi que automáticamente. Ya salió la base de datos, ya tenemos los resultados de la encuesta, a ver qué sale, ¿no? Y siempre les pregunto en las charlas, ¿cuál creen ustedes que es el R cuadrado? En una regresión simple entre ingreso y felicidad. Y yo esperaba algo así como 0.7, 0.8, y lo que obtuve fue 0.04. O sea, el ingreso por sí solo explicaba un 4% de la variabilidad de la satisfacción de vida. Prácticamente nada, aunque sea estadísticamente significativo.
significativo, pues no explicaba nada. Y entonces eso pues me llevó a, pues, a toda otra área que era la de qué más hay más allá del ingreso. Y aquí hay que ser muy claros. Bueno, lo que hemos dicho desde entonces es que en la vida hay más que el nivel de vida y para muchas personas hay otras cosas más importantes. No todo es ingreso, a pesar de que los cursos de economía se enfocan solo en ingreso. No todo es ingreso en la vida. Y lo que es muy importante es no confundir a seres humanos con consumidores. Los libros de texto están llenos de consumidores. Por todo lado ve uno cualquier libro de texto, habla de consumidores. La felicidad no es un asunto de consumidores, es de seres humanos, gente de carne y hueso. ¿Y qué más hay en la vida? Pues muchísimas más cosas hay en la vida. La salud, el trabajo que uno tiene, los colegas, los amigos, el jefe, ¿no? La familia, los hijos, la pareja, los papás, los abuelos, los amigos, el ocio, salir a correr, ir a ver un partido de fútbol, jugar una cascarita, ¿no? Todo eso forma parte de la vida de un ser humano y nunca lo vemos en los libros de texto de economía. Yo nunca he visto, y he dado microeconomía por más de 30 años, nunca he visto un consumidor con suegra. Los consumidores nunca tienen suegra o suegro, ¿no? Y en la vida sí, la gente tiene suegros y abuelos. O sea, y la parte espiritual, ¿no? Sexual, ya empiezan a haber estudios de satisfacción con el dominio sexual. Bueno, los estudios que empezamos a hacer para entender por qué el R cuadrado del ingreso era tan bajo, lo primero que nos dicen es porque no todo es económico, la satisfacción de vida depende de muchas otras cosas. Y lo segundo ya que hicimos fue modelos econométricos más de ecuaciones simultáneas, ¿no? Ecuaciones, ahora se usan mucho las ecuaciones, los modelos estructurales, ¿no? Pero en aquella época hacíamos sistemas de ecuaciones y el ingreso no es tan importante para la vida familiar, ni para las amistades, ni para el disfrute del tiempo libre, ni para lo espiritual. El ingreso es muy importante para lo económico y lo ocupacional y a través de eso influye en la satisfacción, pero no en lo otro. ¿Qué quiere decir con esto? Puede haber gente con bajo ingreso que es feliz. Claro que sí. Si usted tiene satisfacción familiar alta, satisfacción con amigos, con tiempo libre, aunque usted tenga bajo ingreso, puede ser feliz. Puede haber gente con alto ingreso que sea infeliz. Por supuesto, hay montones. Un problema familiar desploma la felicidad, aunque usted tenga alto ingreso. Un problema de salud, sobre todo en países donde el esquema de seguridad social no es muy bueno. Y entonces, pues, la salud ahí se vuelve muy importante porque no hay como resolverlo. Entonces, la felicidad depende de eso. Y entonces, acabo a las en punto. Y entonces voy a aprovechar estos 2 minutos simplemente para ir a plantear algo de políticas, que es lo que me interesaba decir, ¿no? Nosotros hemos pasado mucho tiempo sacando a la gente de la pobreza. Desde que yo llegué a México en el 93, ya estaban los programas de Salinas y sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Y siempre hemos estado tratando de que la gente tenga más ingreso, porque creemos que con más transferencias o con más ingreso ya salen de la pobreza y lo que creemos es que van a ser muy felices. Bueno, ahora que tenemos métricas de satisfacción de vida, podemos ver qué pasa con la gente cuando tienen una transferencia o cuando logran aumentar el ingreso del hogar. Y lo que encontramos es que algunos tienen más bienestar y otros no. O sea, los programas sociales no están siendo diseñados para aumentar el bienestar, están siendo diseñados para aumentar el ingreso.
Y ese es un grave error, porque entonces estamos pensando en un mayor ingreso, pero no estamos viendo qué pasa con la satisfacción de vida de las personas. ¿Qué pasa si yo le aumento el ingreso? Y tenemos artículos sobre eso, pero también le aumento las aspiraciones a esta persona. Antes tenía este, eh, 40 pesos de ingreso del hogar por día, ahora tiene 100, pero ahora empieza a pensar en que los zapatos tienen que ser de marca, que la mochila tiene que ser también de marca, que tenemos que salir a comer a un restaurante, ¿no? Y empiezan a pensar en aspiraciones más altas. Pues pasa, aumenta el ingreso, pero no aumenta el bienestar. Es esta línea roja. Y tenemos mucha gente donde pasa eso. Otro ejemplo que les pongo, resulta que aumenta el ingreso porque ahora están trabajando horas extras. O la mujer está trabajando en una pareja, digamos, la mujer está trabajando un turno de noche y el hombre en un turno de día. No se ven nunca, los hijos crecen solos, la pareja no se ve, tienen ingreso más alto, salen de la pobreza, si lo vemos en esta línea de ingreso, pero no aumentan su bienestar. Y entonces los programas sociales tienen que ser diseñados de manera más integral. Y aquí la información de satisfacción de vida es muy útil. Y vuelvo a la Viare, la encuesta que lleva INEGI, pues permite estudiar más a fondo estos temas. Con esto acabo para no extenderme y tratar de aprovechar el tiempo para escuchar a Abraham y luego las preguntas, comentarios y conversar un rato. Gracias. Gracias a ti, Mariano, por esta brillante exposición. La verdad es que creo que es una charla que nos hace reflexionar en muchos sentidos, ¿no? Y ahora le voy a dar la palabra a Abraham Aparicio Cabrera, es postdoctor por la Universidad de Valencia en España, doctor en Economía por la Facultad de Economía, donde también obtuvo el título de licenciatura en Economía, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y ha realizado estancias de investigación en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia y en el Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con sede en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es profesor asociado B de tiempo completo en la Facultad de Economía y ha publicado materiales para la docencia de la economía, así como capítulos de libros y artículos científicos en revistas arbitradas en temas interdisciplinarios, tales como ética y economía y felicidad, economía y religión, que es quien va a comentar esta ponencia. Adelante, Abraham, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Antes que todo, agradecer a la Facultad de Economía de la UNAM, a sus autoridades, por haber invitado al doctor Mariano Rojas, sin duda alguna uno de los principales exponentes de este tema de la economía de la felicidad, no solo en la región latinoamericana, porque él es de habla hispana, sino realmente yo diría que a nivel mundial, a nivel internacional, es una figura destacada y pues es un honor que esté con nosotros aquí en la Facultad de Economía de la UNAM. Y también agradecer que me hayan incluido para hacer algunos breves comentarios. Creo que todo lo que ha expuesto el doctor Rojas, pues en este breve tiempo, pues digo, no da para abordar todos y cada uno de los aspectos en detalle. Entonces me voy a permitir hacer un comercial. Ya sé que el doctor Rojas no lo hará, pero yo sí. Este es un libro que escribió el doctor Mariano Rojas, en donde pueden ustedes encontrar más elementos con mayor profundidad de todo lo que acaba de exponer respecto a la relación entre el ingreso y la felicidad y otras variables económicas, ¿no? Aquí se los dejo en la imagen. Bueno, yo solamente para no abusar del tiempo y dejar que el doctor Rojas responda alguna de las preguntas del público, haré unas puntualizaciones concretas. Lo primero es que creo que vale la pena precisar algunos aspectos metodológicos. El estudio de la relación entre economía y felicidad es muy antiguo, o sea, viene desde el año 300 antes de Cristo, pero esto es desde su punto de vista teórico, es decir, hay teóricos, bueno, filósofos, ¿no?, que plantearon teorías acerca de la relación entre riqueza y felicidad. Platón, Aristóteles, todos ellos. Y
desde ese entonces hasta la fecha, pues se siguen planteando teorías, ¿no? De cómo es la relación entre los aspectos económicos y la felicidad. Pero no fue sino hasta la década del 70 del siglo pasado, como bien mencionaba el doctor Rojas, que se empezaron a hacer estudios empíricos para verificar esas teorías. Y ahí es donde hemos encontrado esta riqueza de resultados que el doctor Rojas nos ha señalado. La primera relación o lo primero que se trató de probar, pues es esa hipótesis viejísima, ¿no? De que el dinero da o no da la felicidad. Y por eso se relacionó la felicidad con el ingreso. Pero ya después y finales del siglo pasado y todo este siglo que llevamos, se han estado incluyendo todas otras variables económicas, el consumo, efectivamente, y también se han estudiado relaciones entre déficit público y felicidad, déficit de comercio exterior con felicidad, desempleo y felicidad. Es decir, muchas variables económicas ya vinculadas con el tema, no nada más limitándose a la cuestión del ingreso. Por otro lado, también creo yo que vale la pena señalar que este tema de la economía de la felicidad no es parte de la ciencia económica o no es un tema de la ciencia económica, sino que es un campo interdisciplinar. Entonces, es importante ubicarnos en eso porque luego se dice, los libros de microeconomía, como el libro de Varian, por ejemplo, debería incluir en la función de utilidad que los consumidores, su nivel de utilidad no solo depende de las cantidades demandadas, sino también depende del clima, también depende del sistema político imperante, también depende de los ingresos, ¿no? Del grupo con el que se compara. Es decir, podemos incluir muchas otras variables. Eso, digamos, metodológicamente, si nos concentramos en ciencia económica sería incorrecto, porque estaríamos ya involucrando variables no económicas en un estudio científico de una conducta, de la conducta de un agente económico. Lo que sí se puede hacer, y es precisamente donde está la contribución de los trabajos del doctor Rojas y de otros investigadores, es precisamente en traer todas estas variables del mundo de la psicología, de la filosofía y discutir, o sea, hacer un diálogo interdisciplinar entre la economía como ciencia, como teoría, lo que dice el libro de Varian, y confrontarlo o enriquecerlo con un diálogo con la filosofía, con la psicología, con la sociología, con otras disciplinas. Dicho esto, entonces, el tema de la economía y la felicidad es un campo interdisciplinar entre dos disciplinas, la economía y la filosofía. Y en particular, no toda la filosofía, sino la llamada filosofía moral o ética. En síntesis, sería el estudio de la economía y la felicidad cae en el campo interdisciplinar de la economía y la ética. Y esto es muy importante porque la ciencia o la disciplina que estudia la felicidad es la ética. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿hay una sola ética con la que podamos dialogar los economistas para plantear nuestras teorías acerca de la relación entre economía y felicidad? Y la respuesta es que no, que hay muchas éticas. Y esto es importante porque el referente conceptual de felicidad que tengamos, pues va a determinar muchas cosas. Precisamente algunos trabajos del doctor Rojas hacen énfasis en esta idea, ¿no? De revisar nuestro referente conceptual de felicidad, porque eso puede alterar todos los resultados que teóricamente podríamos estar esperando, inclusive ya, digamos, apoyados en algunos estudios empíricos que arrojen ciertos resultados. Voy a poner aquí tres ejemplos para que lo tengamos más claro. Por ejemplo, tendríamos tres referentes conceptuales de felicidad. Digamos, uno extremo que sería un referente conceptual hedonista, es decir, tipo Epicuro, ¿no? Donde la felicidad se identifica con el placer. Por supuesto que en ese concepto de felicidad, si ese es el concepto de felicidad que tiene la persona, pues lo económico va a ser fundamental para su nivel de felicidad. En el extremo contrario, podríamos tener un estoicismo extremo como el de Diógenes, ¿no? Que llevaba la lamparita. Para él, la felicidad no depende absolutamente de nada de los aspectos materiales. Por lo tanto, el dinero, la riqueza, el consumo serían irrelevantes. Y para alguien que tuviera un referente conceptual de tipo de la eudaimonía, ¿no? De la propuesta de Aristóteles, que es una especie de equilibrio, ¿no? Entre
excesos y falta de satisfactores, lo que podríamos decir, bueno, para esta persona, pues dependiendo ahora sí de su aspiración de ingresos, si su ingreso real está por arriba, por abajo de ese ingreso aspiracional teórico ideal para él, pues tendrá más o menos felicidad. Entonces, la relación entre variables económicas y la felicidad se complejiza mucho cuando introducimos esta variable del referente conceptual de felicidad. Y en ello hay que señalarlo, el doctor Rojas es uno de los pioneros en poner este énfasis. Yo diría que esta aportación del doctor Rojas queda al nivel de las aportaciones, por ejemplo, que hizo Sterling, ¿no? En la cuestión de la paradoja. O sea, por la importancia que tiene para centrarnos bien en los estudios de la economía y la felicidad. Y también me gustaría hacer una palabra sobre la cuestión de la medición de la felicidad. Aquí el doctor Rojas nos ha expuesto que la felicidad se mide a través de encuestas, preguntándole directamente a las personas. Pues ha sido la forma más utilizada para trabajar, ¿no? Ya en términos estadísticos y publicar resultados, trabajar con esta medición de la felicidad que se conoce como la medición subjetiva. O sea, cada quien en su cabeza sabe qué es la felicidad y esa persona decide qué tan feliz es del 0 al 10. Pero existe otra manera de medir la felicidad, que es la llamada medición objetiva. Y esta tiene que ver con los llamados biomarcadores. Y por lo mismo, pues es una forma de medir la felicidad muy costosa, porque implica meter al individuo en un laboratorio, ponerle unos escáneres que mida sus cuestiones cerebrales, que se prende, que se apaga, que mida también la cuestión de que si su flujo sanguíneo aumenta o disminuye, la cuestión de la saliva, ¿no? Si cambian algunas cuestiones biológicas, es decir, tratar de relacionar o sea, medir de manera objetiva niveles de felicidad en función de variables biológicas y no cuestiones mentales, sino variables, ahora sí que físicas, ¿no? Pero, repito, esto es muy costoso y entonces son muy pocos los estudios que trabajan esta forma de medir la felicidad y ya lo intentan relacionar con otras variables. Y la forma de encuestas, pues es mucho menos costosa, es relativamente más fácil de hacerlo, por eso es que recurrimos a ellas. Entonces, por supuesto, ¿no? Es muy válido trabajar con las encuestas, pero no olvidar que existe también esa otra forma de medir la felicidad. Y ya para terminar, finalmente, señalar, pues que sí, en efecto, la cuestión de las políticas públicas, lo que comentaba el doctor Rojas, me parece de lo más pertinente, sobre todo en un país como México, en el que llevamos más de 6 años escuchando de que el objetivo de la política en general, pero y en particular de la política social, tiene que ser el bienestar. Pues todos estaríamos de acuerdo en principio de que así fuera, ¿no? Aumentar el bienestar. Pero tenemos que cuestionarnos, ¿no? ¿Qué tipo de bienestar? Y segundo, si la forma en la que lo estamos haciendo es la correcta. Y lo que señaló aquí el doctor Rojas me parece de lo más pertinente. En principio es correcto aumentar ingresos a las personas que viven en la pobreza, pues uno podría decir, sí, por supuesto, hay que hacer programas sociales que den transferencias, pero debemos tomar en cuenta todo lo que aquí se mencionó, la cuestión de la adaptación al ingreso, la cuestión, ¿no?, del grupo de referencia, las aspiraciones y, repito, y con esto cierro, el referente conceptual de felicidad. Puede haber gente, y esto lo planteo así, aunque pueda escandalizar a alguien, puede ser gente que sea muy feliz en la pobreza y no quiera salir de ahí. Y ahí entramos en un conflicto moral, social, preguntarnos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Respetamos esa decisión de esa persona o en contra de su voluntad la sacamos de la pobreza, independientemente de lo que él opine, si le va a hacer más feliz o no? Son temas de debate ya más de tipo moral, pero bueno, por supuesto, evidencian, ¿no?, la riqueza del diálogo que tiene que haber entre la economía y la ética, ¿no?, para el estudio de este tema. Yo lo dejaría hasta aquí y agradezco nuevamente la oportunidad de esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham, por tu exposición también, por comentar a esta exposición. Pues bueno, tenemos en redes sociales una pregunta, ¿no? La voy a leer tal cual, me voy a permitir leerla tal cual por lo que dice. Dice, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad, reza una canción.
Bueno, en primera instancia, en definitiva, la pobreza está asociada a un menor nivel de felicidad y por consecuencia a una mayor riqueza, más felicidad. Esto es relativo. Un nivel muy bajo de pobreza implica una serie de incomodidades y de situaciones de malestar y riesgos en muchos aspectos que generan un estado de infelicidad material y emocional. Ahora hay que distinguir claramente entre felicidad propiamente hablando y bienestar en términos de comodidades o satisfactores. En estos aspectos, definitivamente hay que considerar aspectos socioculturales, tradición, costumbres, elementos religiosos, etcétera. ¿No? Es el comentario que tiene. Y tenemos aquí en sumo una pregunta de Carlos Aguilar. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Primero, agradecerle al doctor Mariano Rojas y al doctor Abraham Aparicio por sus intervenciones. Tengo un par de preguntas. La primera en sentido del comentario realizado por el doctor Aparicio, ¿no? Sobre que habla de la relación que existe entre la ética y la felicidad. Mi pregunta versa de la siguiente forma. La construcción de una idea de la felicidad depende de la ética que prima en una sociedad, tomando como por ejemplo países orientales donde prima la ética del orden o en países más occidentales donde prima la ética de la libertad. Si en ese sentido, entonces, para países asiáticos buscar el orden es de alguna forma buscar la felicidad y en países occidentales la libertad, buscar la libertad es similar a buscar la felicidad. Y la otra pregunta, no sé si gustan que la realice de una vez o esperamos a que me puedan comentar la pregunta anterior. Muchas gracias. Sí, adelante, Sara. Muchas gracias. No sé si Carlos quiera hacer su segunda pregunta de una vez para que ya tengamos. Ok, la realizo. Entonces, en ese sentido, si es que existe una situación, como comentaba el doctor Mariano Rojas, de la habituación, ¿vale la pena que se tome la felicidad como un eje rector de la formulación de política económica, como lo hizo el Reino de Bután? Bien, gracias. Bueno, pues muy buenos días y bueno, nuevamente también en nombre del Seminario de Estudios de Trabajo y Desarrollo Social de la Facultad de Economía, le agradezco mucho al doctor Mariano Rojas que haya aceptado la invitación a impartir esta conferencia. Yo quisiera hacer una reflexión respecto a el lugar que puede tener el estudio de la felicidad en un sentido quizá más amplio, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el esfuerzo que se hizo hace algunos años con la Comisión Sarkozy en Francia, ¿no? Donde se convocó a Joseph Stiglitz, a Amartya Sen, a Jean-Paul Fitoussi, para discutir, digamos, los límites de lo que sería eh, el bienestar en los diferentes países y cuáles serían los límites de medirlo a través únicamente de indicadores como el PIB, ¿no? Como el Producto Interno Bruto o como el ingreso, ¿no? Entonces, la propuesta que ellos hacían, que es una, ¿no? de las diferentes reflexiones que hay al respecto, es que no podemos quedarnos únicamente, ¿no? en la medición más tradicional del Producto Interno Bruto, sino que hay que avanzar hacia aspectos, por ejemplo, de sustentabilidad ambiental, ¿no? Es algo de lo cual no podemos ya en este momento, no podemos sustraernos. Las cuestiones de gobernabilidad también, ¿no? Por ejemplo, que los ciudadanos participen también de manera más activa en la discusión de los problemas públicos, en la formación de agendas, etcétera. Y también la idea de que el bienestar es un bienestar multidimensional, no únicamente en términos objetivos y en términos de ingreso. Y ellos ahí, por ejemplo, proponen que haya mediciones complementarias, subjetivas, por ejemplo, pero también que se incluyan otras dimensiones, por ejemplo, inseguridad, ¿no? Que es algo que en muchas ocasiones no se incluye en las medidas tradicionales, por ejemplo, de pobreza, ¿no? Pero
que si estamos en un contexto en el que nos sentimos inseguros, pues es algo muy relevante, ¿no? Entonces, a mí me gustaría pedirle al doctor Mariano Rojas, pues una reflexión sobre qué papel tendría el estudio de la felicidad en el marco de esta discusión más amplia, ¿no? Sobre qué estaríamos pensando en este momento que deberíamos buscar como sociedades. Y hay una pregunta relacionada que podría parecer semántica, pero no lo es. Creo que es desde mi punto de vista, creo que es muy importante, porque hay distintos marcos teóricos que están un poco aportando en este campo y que no es muy claro cuál se podría adoptar desde un punto de vista más de política pública. Me refiero, por ejemplo, a los estudios de la felicidad, como los que refirió el doctor Rojas en su exposición, pero también escuchamos muy frecuentemente satisfacción con la vida, ¿no? O también calidad de vida, ¿no? Entonces, a veces en un momento en el que queremos transmitir la idea de que el bienestar es multidimensional, que hay que incluir otras dimensiones y que también hay que incluir dimensiones subjetivas, cuando lo planteamos como felicidad, probablemente encontramos más reticencias por parte de, por ejemplo, los economistas para aceptar que se necesita incorporar en la política pública. Entonces, me gustaría si nos pudiera ahí eh, dar cuál sería su opinión respecto a cómo podríamos plantear una política que incluya estas dimensiones, ¿no? Y tendría una segunda pregunta porque también es algo que sale mucho en las discusiones, por ejemplo, en clase con los estudiantes, que también aquí quiero comentar que son temas que cada vez suscitan más interés, creo, entre los estudiantes y por eso también la idea de hacer esta conferencia, que es cómo se relacionaría, por ejemplo, usted hablaba mucho de las dimensiones que podemos hablar quizá de manera individual, que influyen en la felicidad de una persona, por ejemplo, familia, trabajo, etcétera, ¿no? Si hacemos este análisis quizá a nivel macroeconómico, a nivel más agregado, existen relaciones que nosotros podamos establecer entre, por ejemplo, el nivel de pobreza que existe en un país y los niveles que se encuentran de felicidad, o el nivel de desigualdad que existe en un país, no sé, medido a través de desigualdad de ingreso, índice de Gini y los niveles de desigualdad, porque en muchas ocasiones, cuando se analiza el caso de México, se plantea esto como una paradoja, ¿no? Que tenemos todavía muy altos niveles de pobreza y de desigualdad, y los indicadores de felicidad salen relativamente bien, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto a un nivel más agregado? Esa sería por ahorita mis dos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Pues bueno, si te parece, Mariano, para que empecemos a responder las preguntas. Porque son muchas, ¿no? No tomé el nombre de la primera pregunta, pero era sobre la diferencia entre felicidad y calidad de vida, ¿no? Indicadores subjetivos y objetivos. Este, yo creo que desde el punto de vista de los seres humanos, lo que les interesa es su vivencia. Los objetos están ahí y son relevantes en el tanto me afectan a mí como persona. El objeto por sí mismo no importa mucho. Relacionando con filosofía, y le agradezco a Abraham haber metido todos estos temas de ética. Edmund Husserl tiene un libro que se llama La crítica a las ciencias europeas, que es a las ciencias sociales europeas, y es todo este tema de la fenomenología, ¿no? ¿Dónde está el bienestar? ¿Está en los objetos o está en los sujetos? Husserl, que desarrolla la fenomenología, y lo usamos casualmente para convencer a las oficinas de estadística, lo que decía era básicamente que hemos estado demasiado enfocados en el mundo de los objetos, en esta idea objetivista de que la ciencia necesitaba ser objetivista, tratar con algo, indicadores objetivos,
como la física o la química, cuando nosotros somos ciencia social y trabajamos con los seres humanos, nuestro sujeto de estudio es una persona, no es un planeta. Y eso lo que implica es que el objetivismo es relevante en el tanto le diga algo al sujeto. Por sí mismo no tiene ninguna relevancia, es lo que dice la fenomenología. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos calcular indicadores de satisfactores. O yo que llevo mucho tiempo en esta sociedad de calidad de vida, veo siempre indicadores de calidad de vida basados en indicadores objetivos. Pero si esos indicadores no le dicen nada al sujeto, si no contactan con el sujeto, realmente no están contribuyendo a una mejor sociedad, ¿no? Entonces, está bien tener un vector de variables objetivas, pero lo importante no es agregar variables objetivas, sino mostrar que eso conecta con la vida diaria de las personas. Entonces, muy bien llevar indicadores de satisfactores, pero contrastémoslo con cómo lo viven las personas, esos indicadores, ¿no? Ahí hay un filtro de la subjetividad. Esto pasa por la subjetividad. Y pongo otro ejemplo que usamos de poesía, ¿no? El poeta que dice que hay años que cambian nada y hay días que cambian toda una vida. El tiempo cronológico es objetivo, pero el tiempo de los sujetos es subjetivo. A veces pasan años y es como si no pasara nada. El sujeto no lo siente y hay días donde cambia todo, ¿no? Ese tiempo subjetivo que, por cierto, se ha ido acelerando. Es un problema de la aceleración de las sociedades modernas. Tiene un impacto. Vean que los seres humanos ahora tienen menos tiempo, a pesar de que el tiempo sigue siendo el mismo, 24 horas por día, ¿no? Segundo, con los temas de Carlos Aguilar, ¿no? Yo diría que sí hay mucha investigación casualmente entre el sureste asiático y Estados Unidos en este papel de la cultura. Digamos, hay un psicólogo, Shigeru Ishii, que está en Estados Unidos y trabaja en Japón. Entonces, él ha desarrollado todo un área donde se compara una cultura que tiene orígenes en Confucio. Y entonces, esta idea del funcionario público que trabaja para el colectivo, de que todos trabajamos para ello. Y hay otra visión que yo no sé qué tan válida es esta de la The Land of the Free, ¿no? O sea, que él dice el himno de Estados Unidos, ¿no? Es la libertad que se vende, ¿no? Acabamos de tener el Día de la Libertad de Trump hace pues, como un mes, ¿no? Entonces venden la libertad. Entendida como yo hago lo que quiero, pero resulta que todos hacen lo mismo. Yo veo que todo el mundo se viste igual, a pesar de que son libres, todos hacen lo mismo. Entonces es una libertad tal vez magnificada por el discurso y la narrativa que hay ahí. Pero sí es cierto que algunas sociedades le pueden dar más énfasis a un tema o al otro. En la literatura esto se ve como colectivismo contra individualismo. Hay unas métricas de un sociólogo holandés, Hofstede, que son las que se usan para hacer análisis empírico al respecto. Hemos hecho estudios con estas métricas de Hofstede. Y algo que hay también nuevo es que la empresa Gallup, que es la que hace muchas encuestas de estas, ha empezado a medir armonía en el sureste asiático, porque parece que a los japoneses el tema de la armonía, y casualmente estoy en un comité de la OSD para los nuevos lineamientos, y viene una nueva pregunta en estos nuevos lineamientos que tiene que ver con armonía, con lo que llaman emociones no intensas sino suaves. Y entonces las emociones suaves, la alegría es más intensa, pero la emoción suave parece que es más de las culturas del sureste asiático. Dicho esto, estamos trabajando en salirnos de ese vector, colectivismo-individualismo, y yo estoy escribiendo varios artículos sobre sociedades relacionales,
con el argumento de que América Latina ni es colectivista, vean que el caos, hay que salir a Ciudad de México y manejar para darse cuenta del caos, ¿no? El caos, nosotros no somos colectivistas, pero tampoco somos individualistas al estilo occidental, digamos, Estados Unidos. Y entonces yo he tratado de salirme de esta dimensión colectivismo-individualismo y decir, los latinoamericanos tenemos una cultura relacional y enfocada en relaciones más cálidas, más cercanas entre la gente que busca conocerse, entender al otro de una manera más holista. Entonces, ese es un tema que está ahí y nada más lo comento. Sobre la habituación como eje rector, la gente se habitúa a ciertas cosas, pero no a otras. ¿A qué no se habitúa un ser humano nunca? Al dolor de muela. Y está ahí porque hay que ponerle atención. ¿A qué no se habitúa el ser humano? Al llanto de un bebé. Póngale usted a alguien 20 horas el llanto de un bebé y va a ver que no se habitúa. ¿Por qué? Porque el bebé necesita atención y los seres humanos, por diseño evolutivo, tenemos que ponerle atención al llanto de un bebé, al dolor de una rodilla. Hay cosas a las que no nos habituamos, a disfrutar, tocar guitarra con los amigos, pasar una noche. Lo podemos hacer 50, 60 veces y lo disfrutamos. No a las camisas. El problema es que los incentivos de mercado promueven que usted gaste en cosas en las que se habitúa. Entonces, por un lado, esta información nos permite ver qué actividades deberíamos de promover y cuáles no. Lo otro es que la habituación es una condición humana, ya no como política pública, sino como investigador. Yo soy muy escéptico del investigador que dice, pues si se adaptan, eso no es importante. No, es muy importante, porque la gente se adapta a eso y nosotros como científicos sociales o economistas estamos trabajando con seres humanos. Hay que entenderlos. El ejemplo de adaptación que les ponía viene de Robert Frank. Robert Frank, en sus charlas, cuando habla de adaptación, siempre apaga la luz. Y entonces está uno en la charla y Robert Frank apaga la luz. Y curiosamente, la pupila se empieza a expandir. Eso es adaptación hedónica, porque necesitamos captar más luz. No podemos ignorar eso si somos científicos sociales, porque eso es ignorar al ser humano como es. Y lo que queremos hacer en la felicidad es estudiar seres humanos de carne y hueso en vez de agentes abstractos que no tienen adaptación. Entonces, por el lado de la política pública se puede hacer muchas cosas enfocándose en lo que no se adapta, y por el lado de la investigación no hay que rechazar todos estos temas que son humanos, más bien hay que incorporarlos al sujeto. Sara hace dos temas muy importantes, uno fundamental que es esta idea de más allá del PIB. Hay un reconocimiento ya desde hace mucho tiempo de que algo no está caminando bien en nuestra sociedad. Hay una falsa promesa de la modernización. La modernización nos prometió vidas satisfactorias, felices, y resulta que no, que vemos que en Estados Unidos el consumo de drogas es muy alto, que hay vacíos existenciales en una sociedad de alto ingreso. Cuando uno vive en las sociedades europeas o en Estados Unidos, digamos, se da cuenta que se ha idealizado mucho esa vida, pero a fin de cuentas es una vida como la de cualquier ser humano. Sale del trabajo, tiene que llegar a la casa y pensar qué cocina en la noche, y si tiene hijos, qué le voy a dar, y al día siguiente qué me pongo. O sea, tener autopistas de 10, 12 carriles y 4 niveles no es progreso. Y entonces, ¿qué es progreso? ¿No? Nosotros creemos que en el siglo XXI el progreso tiene que enfocarse más a lo que llaman centrado en la persona, el famoso people center, ¿no? Un progreso centrado en los seres humanos. Y ahí la felicidad es muy importante, porque partiendo de que nosotros tenemos una variable que viene de la gente, no de un comité de expertos que se reunió y creó un índice
como el Índice de Desarrollo Humano, que ahora lo comento, sino que viene de la gente. Hay información muy útil para hacer un progreso centrado en la gente, partiendo de gente de carne y hueso que sí se adapta, se habitúa a ciertas cosas, cambia sus normas de evaluación, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante y yo creo que la felicidad aporta mucho en eso. ¿En qué hemos trabajado? En lo que llamamos un cambio de narrativa. Creemos que en el siglo XXI tenemos que empezar a tener una narrativa que se aleje de todo lo que hemos construido alrededor del PIB. Les pongo el ejemplo más concreto. En los 40 del siglo pasado vienen los modelos originales de crecimiento económico, ¿no? Harold Domar, después viene Bob Solow con sus modelos de crecimiento económico. Nos damos cuenta que el capital y el trabajo son insuficientes para explicar diferencias de ingresos entre países. Y entonces viene el modelo de Becker, ¿no? y Mintzer, donde empiezan a hablar del capital humano. Y entonces ya aparece toda una discusión del capital humano y las habilidades y destrezas para producir. Pero como eso es insuficiente para entender diferencias de ingreso entre países, viene el capital social. Y entonces las relaciones humanas terminan siendo capital, ¿no? Y ahora hasta se habla del capital facial de las personas, qué tan guapos son y qué tan presentables, ¿no? Todo se ha vuelto capital. Y nos hemos olvidado de que la educación no es para formar gente para el trabajo. La educación tiene una función de formar ciudadanos. Nos hemos olvidado de que las relaciones humanas no son solo para contactos, no son instrumentales, son gozo de disfrutar con otros en la vida. Entonces, el concepto de capital, vean que el capital natural no es otra cosa que el planeta y nuestro hogar, pero lo llamamos capital natural y lo metemos en una función de modelos de crecimiento económico. Todo eso genera una narrativa donde todo lo hemos convertido en capital y he hecho la crítica incluso a CONACYT que tenía por ahí un proyecto de capital humano, ¿no? O sea, y los gobiernos tienen capital humano y el Banco Mundial tiene capital social. Nos hemos olvidado de que no todo está hecho para el crecimiento. Yo creo que tenemos que rescatar una narrativa donde hablemos de educación para la vida, de escuelas felices, donde veamos a los niños que van a la escuela no como fuerza laboral en potencia, que es como la teoría del capital humano lo ve. Todos estos niños acá en la escuela tienen que ir a aprender habilidades y destrezas para ser productivos. No, tienen que ir a aprender habilidades y destrezas para ser ciudadanos, para relacionarse con los otros, para respetar las posiciones distintas, para conversar con el otro y entender diferencias, para ser padres, para ser esposos. Todo eso tiene que estar en la educación. Y el capital social es un término muy reduccionista. Deberíamos de pensar en relaciones humanas, que no son únicamente instrumentales ni transaccionales. Tenemos un presidente en Estados Unidos totalmente transaccional, donde ve al otro como que le saco. Y nosotros en América Latina tratamos de acercarnos al otro en una relación más cálida, de entender al otro, de compartir con el otro. Entonces hay que rescatar una narrativa que deje esos conceptos de capital fuera y hablemos de nuestro hogar, que es el planeta, hablemos de nuestras relaciones humanas, hablemos de las escuelas para la formación para la vida, para formar ciudadanos. Y no solo, y también los trabajadores son personas, tienen familia, tienen hijos, tienen aspiraciones. El trabajo no reduce a esa condición a un ser humano. Es algo que yo hago, trabajar, pero no es lo único que hago. Entonces yo no soy solo un trabajador, soy un ser humano y creo que la felicidad rescata esa visión más holística, más centrada en la persona y es un buen candidato para pensar en más allá del PIB, ¿no? Hay un debate sobre cómo acercarse a esto, hay muchos indicadores que están compitiendo, digamos, la pobreza multidimensional, que ya Coneval la mide,
tiene un problema y es que el tema relacional no lo incorpora a la pobreza multidimensional. Pero y es lo más importante, por cierto, para la felicidad de los mexicanos, es ese tema de relaciones humanas de familia y la pobreza multidimensional que mide Coneval amplía más allá del ingreso. Pero si ustedes calculan la correlación entre esos otros indicadores de la pobreza multidimensional y el ingreso, es sumamente alta. Realmente donde se expandieron sigue siendo en cosas que son muy cercanas al ingreso. Y lo que estamos perdiendo son aquellas cosas, digamos, perdiendo o no estamos viendo, son aquellas cosas que son muy importantes para la gente y que no están correlacionadas con el ingreso, como el tema de relaciones familiares, familia extendida, relaciones pareja, hijos, todo ese tema no está en la pobreza multidimensional. El índice de desarrollo humano, 3 componentes: salud, educación e ingreso. Lo han ido modificando un poco. ¿Cuál es la correlación entre salud e ingreso? Entre esos 2 componentes del índice de desarrollo humano. No sé si alguien lo ha calculado, yo lo calculaba antes, hace años no lo calculo, pero la correlación anda en 0.89. O sea, básicamente no cambia el banqueo de los países mucho si ustedes usan el PIB per cápita o si usan el índice de desarrollo humano. Sí cambia mucho y muestra que hay otras cosas adicionales en la vida cuando ustedes usan indicadores de satisfacción de vida o de felicidad. Entonces, hay una pugna de distintos marcos conceptuales por complementar o incluso sustituir al PIB. Reconocemos que el PIB es un indicador muy imperfecto, no capta muchas cosas. Por cierto, INEGI formó un comité, no sé si anda Delfino por ahí, pero Delfino, porque oía Delfino, no veo la lista, pero Delfino estuvo en ese comité, y fue un comité para calcular una encuesta o unas métricas de bienestar que vayan más allá de las cuentas de ingresos, ¿no? Y hay un libro que salió publicado por el Colmex con esa información, y entonces es importante ver eso, la idea de que por ahora lo que queremos es no quedarnos con el PIB como el indicador que mide el progreso y mucho menos con una narrativa desarrollada para el PIB que nos sigue restringiendo mentalmente a pensar en el PIB, porque cuando uno habla de capital social, capital humano y capital natural, sigue pensando en eso. Sobre los planos macro, 2 cosas. Acabo de enviar un artículo a una revista sobre pobreza y dónde se sufre más la pobreza. Y aquí esto viene de una idea de un artículo que publicamos ya hace mucho tiempo, que era ¿quién sufre más la enfermedad? Lo primero, eso fue ya hace mucho tiempo. Nos dimos cuenta que no es lo mismo padecer una enfermedad que sufrirla. Padecer una enfermedad es una condición clínica. Y el estudio de sangre les va a decir: ustedes tienen este problema. Sufrirlo es un asunto de bienestar. Y no toda la gente con la misma condición clínica sufre igual. Y en aquella época nos dimos cuenta que era muy importante tener seres queridos al lado. Esto es muy importante en Holanda, por ejemplo, en enfermedades terminales, y en Costa Rica también se empezó a aplicar la idea de dar un permiso laboral a alguien cuando ya es una enfermedad terminal. No vamos a cambiar las cosas, pero se sufre menos cuando usted tiene un ser querido al lado, ¿no? Lo mismo con la pobreza. Empezamos a indagar sobre pobreza a nivel mundial. ¿Y dónde se sufre más la pobreza? O sea, toda la gente con $2.10 de ingreso al hogar per cápita por día. Pero si usted está en Estados Unidos, sufrirá lo mismo que si usted está en Filipinas o en Bangladesh. Y usamos Hofstede para ver rasgos culturales, y casualmente en las sociedades individualistas se sufre más la pobreza. Hay otras condiciones ahí que influyen,
la distancia de poder, etcétera. Pero ahora menciono esta entorno macro, digamos, que es el individualismo. Me acuerdo en Chile, a esta mención que decía Sara, con los sistemas de seguridad social privados que se instalaron en Chile, se sufre más el quebranto de salud. Y entonces, un sistema de salud público de acceso universal, solidario, hace que los quebrantos de salud se sufran menos. Una sociedad más solidaria hace que la pobreza, aunque se tenga, se sufra menos. Y eso es bueno, la felicidad nos permite indagar sobre esas condiciones de contexto y ver cómo se influye en eso. Y desigualdad, la pregunta es de cuál desigualdad vamos a medir, ¿no? O sea, una vez corrí unas, bueno, no es una regresión, uno usa un Fast Gini, que es para calcular el coeficiente de Gini de distintos tipos de variables. Y hay mucha desigualdad de ingreso, pero me fui a la desigualdad de satisfacción familiar. Y ahí el Gini es muy bajo. En satisfacción familiar no hay una gran desigualdad como se ve en ingreso. Yo creo que hay que abordar la desigualdad de ingreso, pero no hay que dejar olvidadas esos otros temas como la desigualdad en otras áreas de vida, ¿no? Porque ahí hay bastante equidad en desigualdad de ingreso. Con esto termino esta ronda. Muchas gracias. Doctor Perrotini, adelante, por favor. Muchas gracias, buen día. No sé si me escuchan. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, un saludo y felicidades a Mariano por esta brillante exposición. También un saludo y felicidades a Abraham por el comentario. Yo creo que estamos muy afortunados de escuchar esta exposición porque eh, este es un tema con el cual en realidad se originó nuestra disciplina. La economía comienza precisamente preocupándose por estos problemas que Mariano nos ha expuesto muy brillantemente y el camino se perdió en algún momento. Pero en el origen esta era la preocupación fundamental de la economía. El bienestar, la felicidad, ¿no? No por casualidad Adam Smith escribe la teoría de los sentimientos morales preocupándose por eso. Pero hay también una tradición fuera del mundo anglosajón que tiene que ver con Italia, por ejemplo, Paolo Verri, entre otros, que escribieron incluso antes que Adam Smith sobre estos problemas de la felicidad y del bien común. Y yo estoy seguro que Mariano conoce esta literatura. En tiempos más recientes, quien ha rescatado estas reflexiones es Stefano Zamagni. Precisamente yo coincido con lo que dijo Mariano respecto de la ausencia de la preocupación de estos temas en la teoría microeconómica, en la teoría económica estándar. Pero, por ejemplo, Stefano Zamagni tiene textos de teoría microeconómica, tiene precisamente un texto introductorio a la teoría microeconómica muy antiguo y otro con Terenzio Cozzi, donde hablan precisamente de esto y rescatan la importancia de la economía del altruismo, de la reciprocidad y de la empresa social, todas estas preocupaciones. A mí me gustaría escuchar un comentario de Mariano sobre esta literatura que creo que bien nos valdría que en México empezáramos a introducir a estos autores y a discutirlos. Por ejemplo, Stefano Zamagni junto con Luigino Bruni publicaron un handbook de economía de la reciprocidad. En fin, son temas muy importantes. Infortunadamente en México hay pocos colegas que han incursionado en estos temas. Mariano sin duda es uno de los más adelantados en ello. Abraham también ha estado trabajando en estos temas, pero me gustaría escuchar una opinión de Mariano sobre esta teoría microeconómica que sí incorpora el bien común
en la tradición muy vieja italiana que comienza, como dije, con Paolo Verri y continúa con Samagni, entre otros. Gracias. Bien, adelante, Mariano, por favor. Ok, pues muchas gracias, Ignacio. Claro, es un tema fundamental. Tal vez quisiera empezar por algo que mencionaste y es, pues sí, estamos muy influenciados por la tradición anglosajona, ¿no? Y eso nos hace perder de vista otras tradiciones. Yo tuve la oportunidad, mi primer trabajo fue, después de graduarme con el doctorado, fue en Beijing, en una universidad en China. Y entonces también ahí me di cuenta de algo muy interesante, ahora que hablaba Abraham, y es que en el siglo 8 antes de Cristo ya los filósofos chinos tenían todas unas escuelas y hay incluso un movimiento de las 1000 escuelas de pensamiento, ¿no? Thousands. Y ahí es donde uno se da cuenta, y a mí siempre me han enseñado la tradición grecorromana y nunca me enseñaron nada de filósofos chinos ni todos estos debates que habían 500 años antes de que Sócrates y Platón estuvieran hablando del tema, ya habían discusiones en China, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta de que sí estamos en una órbita de influencia y eso es muy importante. Y sí, estamos dentro de la influencia anglosajona, y eso ha dejado de lado la perspectiva que hemos llamado, porque conozco bien a los italianos, trabajamos juntos en algunas cosas y estamos tratando de hablar de una escuela latina, ¿no? En oposición a lo anglosajón, la escuela latina de felicidad, que le da más énfasis a las relaciones humanas. Yo he hablado acá de relaciones humanas y estoy muy metido en investigación de relaciones humanas y dije que América Latina es una región muy cálida, donde la gente se acerca al otro de una manera más holista, menos instrumental, mientras que la sociedad anglosajona es más fría, porque se basa en normas de interacción, pero no en una apertura al otro. Y entonces uno lo ve con los ingleses, que son muy corteses, porque hay unas normas que ellos llaman politeness, ¿no? O cortesía. Las normas se siguen, pero politeness, cortesía, no implica calidez. Y la calidez es muy importante para la felicidad. Los italianos lo tienen de una forma distinta, Luigino Bruni, pero sobre todo Pierluigi Porta, tienen lo que llamaban los bienes relacionales. Los italianos sacaron un tema de bienes relacionales que se traslapan con lo que yo llamo relaciones humanas. A mí me gustan más relaciones humanas, a ellos les gustan más bienes relacionales. Pero Pierluigi Porta, Luigino Bruni, Leonardo Vegetti, Stefano Bartolini, ellos trabajan dentro de esta perspectiva de bienes relacionales, que primero son bienes que no son de mercado, porque yo no puedo comprar calidad relacional. En el momento en que yo trato de comprar amor, destruyo el bien. Eso no es de mercado. O sea, yo no puedo ir y decirle a mi hija, le doy 100 pesos y quiérame por 10 minutos, ¿no? O sea, ámeme, ¿no? No se puede. Uno tiene que construir relaciones cálidas, cercanas, son tiempo intensivas. Hay una función de producción que es tiempo intensiva y no son de mercado y son muy importantes para la felicidad. Entonces, nos trasladamos mucho lo que hacemos los italianos y aquí, digamos, los latinoamericanos, en temas de la importancia de las relaciones humanas. Hay un factor adicional en Italia, y Luigino pues está vinculado con ellos, que es el Vaticano. El Vaticano ha trabajado mucho en este tema y ahora con el nuevo Papa creo que va a trabajarse más. Hay un libro muy interesante al respecto que acaba de sacar la Academia Pontificia de Ciencias Sociales,
sobre relaciones humanas. Y estamos en el mismo plano. Y aquí, bueno, me voy a algo más que es tal vez lo que siempre enfatizo. Y es que nosotros en América Latina necesitamos hacer investigación nosotros, al mismo nivel que la anglosajona. No ir a tomar el pensamiento anglosajón y adaptarlo simplemente a México o América Latina en general. No, necesitamos hacer investigación desde América Latina e ir a los debates internacionales a hablar de tú a tú con ellos. Porque yo no le puedo pedir a economistas anglosajones, que los conozco muy bien, a todos los ingleses, a los estadounidenses, no les puedo pedir a ellos que hablen de la importancia de ir a la casa de los abuelos los domingos en la mañana, cuando uno era niño. Algo que es muy latinoamericano, visitar los abuelos, tener reunión, ver primos, pasar 2 horas en talks conversando, ¿no? Ver que se reúne un grupo grande y llegan ya hasta 3 generaciones a talks y todo, o VIPs, ¿no? Para no hacer el comercial a uno de ellos, y todo el mundo comer. ¿Cómo le puedo pedir yo eso a un anglosajón? Estaba en una reunión hace unos 2 meses con un grupo de filósofos anglosajones y mencioné desayunos de 2 horas, típico de VIPs, y se quedaron asustados. O sea, ellos no tienen la culpa de desarrollar un enfoque anglosajón. Si son anglosajones, ¿qué van a desarrollar? La culpa la tenemos nosotros de no desarrollar un enfoque latinoamericano. Entonces ahí insisto que lo que tenemos que hacer es trabajar más nosotros. Los italianos están en lo mismo, ellos hablan de felicidad pública, ¿no? Que es un concepto muy viejo. En Siena está toda esta idea del buen gobierno, ¿no? Uno va a Siena y está ahí la pintura del buen gobierno, y esa idea de la felicidad pública, la importancia del colectivo, pero no la visión colectivista, sino la calidez que hay en formar grupos. Siena tiene todo esto del palio y los grupos, ¿no? En otros lados hay cofradías. En el largo plazo, relacionando con lo que decía Sara, yo creo que tenemos que ir a sociedades que fomenten el contacto personal de comunidad. No la globalización y los productos de producción en masa, a escala, ¿no? Sino fomentar barrios, comunidades, esa vida en comunidad, que es muy gratificante, es ambientalmente sostenible, es amigable con el medio ambiente y genera mucha felicidad. Entonces, vale la pena leer a estos italianos, y los bienes relacionales. Y bueno, y yo estoy trabajando, tengo temas como riqueza relacional, pobreza relacional y dentro una crítica al capital social desde la perspectiva de relaciones humanas. Pero es más o menos lo mismo que los italianos dicen en términos de bienes relacionales y esta vida en comunidad. Gracias, Ignacio. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues desafortunadamente por cuestiones de tiempo vamos a tener que concluir la sesión, pero la verdad es que ha sido una sesión muy rica y ya en este último momento también el doctor Mariano Rojas hablaba de algunos otros temas en los que está trabajando relacionados. Y bueno, ojalá esta sea la primera de muchas ocasiones en las que pueda estar aquí con nosotros en el seminario. Entonces, muchas gracias al doctor Mariano Rojas y muchísimas gracias también al doctor Abraham Aparicio por sus comentarios. Y bueno, gracias a quienes nos siguieron también en la transmisión a través de Facebook y a quienes están aquí en la sesión de Zoom. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Muchas Gracias. gracias, hasta luego. Un saludo.